convierte en su peor pesadilla. Pero como siempre, toda madre encuentra una solución cuando se trata de su hijo. LM te devuelve el control. LM, baterías a domicilio. ¿Qué es de la vida de ese Gilson de Sousa, ahora director técnico? ¿Cómo cambió la vida de futbolista a director técnico? ¿Cuántos años tiene en el Medio Oriente? ¿Dónde se encuentra en estos momentos, Gilson? Un abrazo. Un abrazo, buenas tardes en el caso por ahí, porque acá ya son las 6, ya empieza la noche. Mira, después que dejé de jugar, fue en el año 2003, tenía 36 años en ese entonces, y me retiré y me fui a Brasil. Creo que para mí fue un equívoco, pero uno nunca sabe, porque a veces nosotros en la vida lamentamos si hubiera hecho eso o el otro, no sé qué, pero en realidad cuando me retiré en el 2003, tendría que haberme ido a Ecuador, porque sería mucho mejor para mí y para mi familia, porque la gente me quiere, profesionalmente en el medio del fútbol sería mucho mejor, ok. Pero me quedé 6 años tratando de hacer algunos negocios y todo eso, pero lamentablemente me fue mal en todo, porque cuando uno juega fútbol, es lo que sabe que sé, toda mi vida fue el fútbol, entonces cuando trata de ponerte en otras cosas de empresa y todo eso, la gente de ese medio, no todos, es claro, pero son muy vivos y eso no es algo para nosotros. Entonces, esos 6 años vi que no era lo que tendría que hacer. Entonces, no, lo mío es el fútbol y regresé al fútbol. El 2009 me fui a Qatar para entrenar el sub-19 del Al Rayyan. Entonces, del 2009 hasta septiembre del año pasado, 2019, casi 10 años, digamos, vine para ahora Arabia Saudita, siendo que el año pasado terminé la temporada en el primer equipo de Rayyan, por acá, por la Champions League de Asia, todo eso, pero cuando ingresé ahora en esa temporada, pero el año pasado, o sea, iba a volver al equipo sub-23, porque igual cuando yo tomé el equipo, ellos ya habían contratado a Diego Aguirre. O sea, en el mismo día, yo agarré el equipo en un día, pero Diego Aguirre ya estaba contratado para la otra temporada. Entonces lo mío era solamente terminar la temporada y listo. Y eso tampoco, o sea, me desagradó un poco, y entonces cuando terminó la temporada volví a Qatar, me iba a quedar en el equipo sub-23, pero como yo he jugado acá en Al Hilal y ellos supieron también que yo estuve en el primer equipo, entonces contactaron conmigo, me trajeron acá igual para el sub-19, pero en condiciones mejores, todo eso, y ahora estoy en Arabia Saudita. Perfecto. ¿Y cómo está preparándose, por ejemplo, Qatar o todo lo que significa Medio Oriente, a pesar de este momento del coronavirus, de cara a un mundial? ¿Cómo han estado los preparativos? Usted que tiene tantos años viviendo allá, ¿cómo lo analiza dentro del punto de vista empresarial o futbolístico? Yo te digo que en Qatar está todo listo. Todo listo. Por ejemplo, el estadio del equipo que yo trabajaba, que era Rayyan, ya está listo. Incluso la final del Mundial donde jugó Flamengo-Liverpool iba a ser en el estadio de Rayyan. Pero a la final después cambiaron, no sé por cuál motivo, pero los estadios ya están todos listos. Ya hay 3, 4 estadios nuevos que ya fueron inaugurados
y entonces ahora me imagino que falte uno nada más. Y en Qatar las obras siguen, ya está el metro, ya está todo. Todo ya está listo para el Mundial. Ojalá que ese momento que estamos viviendo ahora, que todo eso pase. Acá nosotros ya estamos 15 o cerca de 18 días adentro de la casa sin hacer nada. Acá hay toque de queda, nosotros tenemos de las 3 de la tarde hasta las 6 de la mañana, podemos estar afuera y después ya tenemos que estar adentro, en la casa. Quiere decir, yo paso encerrado acá. ¿Cómo nace esa posibilidad de venir al fútbol ecuatoriano, al Filambanco en primera instancia? ¿Y usted estuvo en el Vasco da Gama de la época de Bebeto y Oliver Quiñones o no estuvo en esa época? Sí, fue en esa época, pero fue un poco antes, pero yo te explico por qué. Yo jugaba en un equipo en Brasil desde el año 85, o sea, cuando todavía tenía edad de juvenil, de jugador sub-19, en ese caso en América sub-20, yo con 18, 19 años ya estaba en el primer equipo. Entonces nosotros teníamos muy buen equipo, siempre hacíamos muy buenos campeonatos en Brasil. En ese caso a nivel nacional estábamos en segunda, pero a nivel estadual, cuando tenía el campeonato de Río, estábamos en primera y ahí siempre hacíamos grandes partidos, siempre ganábamos a los grandes equipos. Y entonces en el año 89 Vasco, como tenía el plantel un poco reducido y tenía una buena relación el presidente de Vasco que falleció el año pasado, que era Eurico Miranda, sí, con el presidente de la federación, que nosotros le llamábamos Caixa d'Água, que era como un presidente benemérito de nuestro equipo de americano, tenían buena relación y entonces nosotros estábamos haciendo muy buen campeonato. Ellos tomaron por préstamo a 5 jugadores de nuestro equipo, porque Vasco al mismo tiempo tenía que jugar la Copa de Brasil y tenía que viajar a España para jugar el Terés Herrera o el Ramón de Carranza, uno de esos. Y entonces no tenía el plantel suficiente y nosotros fuimos a Vasco. Y nos quedamos ahí, pero fue un contrato solamente de 3 meses. Yo llegué a jugar y listo, podía quedarme, pero al mismo tiempo el entrenador que estaba ahí en ese momento salió y se fue a Qatar. Y por coincidencia, cosas del fútbol, fue a trabajar en Qatar y nosotros volvimos a Americano, y entonces terminamos la temporada 89 y en el año 90 un empresario que estaba ahí acompañando todo, que se llama Rubens Pérez, que llevó a Toninho Vieira y algunos otros jugadores para Ecuador, me llevó a Filambanco y ahí estaba Doria en ese momento, que como le hizo un puente para que yo pudiera ir a Ecuador. Entonces yo inicié en Ecuador por Filambanco. Perfecto, y en Filambanco en ese entonces jugadores que luego ya llegaron a tener su renombre en el fútbol nacional. ¿Qué jugadores recuerda de ese equipo de Filambanco luego para irnos ya al Valdés, al Barcelona, y a las vivencias inclusive de la selección con Pacho Maturana? Hay algunos jugadores que jugaron en Filambanco, que casi todos fueron a Barcelona, pero esos, a la mayoría, a la gran parte de ellos, antes de que yo llegara. En ese caso te digo los de antes, que fue Marcelo Hurtado, que fue Carlos Muñoz, que fue David Bravo, parece que Freddy Bravo, si no me equivoco, después Capurro parece que se fue a Emelec, pero eso era antes que yo llegara. Ya cuando yo llegué, los que fueron a Barcelona después fue Yalmar Zambrano, fue Macías, el Cabezón Macías, Wilson Macías. Sí, el Pato Ceballos, ¿qué más? Ahí que fue después a Barcelona, Carabalí estaba, Héctor Carabalí, que estaba en todavía cuando yo llegué, Carabalí estaba en las inferiores, no estaba todavía. O sea, ¿qué jugadores que formaron parte de Filambanco, más allá que se hayan ido antes o después, pero los tuvo de compañeros luego, pues, y formó un equipazo también a nivel de Barcelona? Sí, batió a algunos otros jugadores, puede ser que me olvide de algunos, Jacinto Espinosa,
también estaba con nosotros, estaba Jacinto y el Pato Ceballos, eran los arqueros, Salinas también, que después estuvo en Barcelona con nosotros, Giovanni Salinas. Giovanni Salinas. Y sí, y puede ser que me haya equivocado de uno u otro. Había un gran jugador que igual se quedó en Valdés, que era Hamilton Covey, que era un excelente jugador y sinceramente no sé por qué no fue a Barcelona o a Emelec o a otro gran equipo, pero se quedó en Valdés, pero era un buen jugador, un excelente jugador. Yo jugué en Flamengo 90. Ahí tuvimos una temporada que no estaba muy buena. Cuando yo llegué, el entrenador era Gilbert, un brasileño, y casi descendimos de categoría. Y entonces, ahí en la liguilla, ahí llegó Guerra y arregló el equipo, nos salvamos. Y yo me fui a Portugal. Yo no inicié la temporada con Valdés. Y entonces se termina Filambanco y empieza Valdés. Pero era el mismo equipo, el mismísimo equipo, no cambió nada. Y ahí hubo otro jugador que llegó, que fue en ese caso Mendoza, el que jugó en Melec, el medio campo, el número 10. Era el único ahí que llegó, y llegó otro brasileño, pero no llegaron a jugar, que era Zé Víctor, el Mamão. Pero yo estaba en Portugal, yo estaba en Louletano en Portugal. Y entonces yo ahí empecé a comunicarme con la gente, todo eso de Valdés, y Ernesto Guerra entonces demostró un interés para que yo volviera. Y lo que hizo posible la vuelta fue que en Portugal yo estaba muy bien, jugando muy bien, pero lo que pasa es que no pagaba. Y entonces tenía contrato, tenía todo, el sueldo era un poco mejor, pero nunca me pagaron. Entonces me pagaron 1 o 2 meses y no me pagaron más. Y hasta hoy me deben, pero eso, olvídese, ya no voy a cobrar más. No, y según ellos, en los 6 meses que yo hice ahí, ese equipo, yo fui uno de los mejores jugadores que he pasado por ahí. Y sinceramente estaba jugando muy bien, pero a mí también, yo extrañaba Ecuador, quería volver a Ecuador, y aparte que no cobraba ya. Y entonces volví, y gracias a Dios ahí con unas piezas nuevas que teníamos, en ese caso en Valdés, que era el Eduardo Hurtado, que no estaba en Filambanco, pero los demás todos eran de Filambanco. Hermelo Hizo también, que jugó conmigo en Filambanco, Mazola, pero Mazola no volvió, pero el equipo de Filambanco era el mismo que estaba ahí, todo, de diferente solamente Eduardo Hurtado. ¿Cómo era Ernesto Guerra Galarza en ese entonces en el Valdés? Valdés tenía a Yalmar Zambrano, Valdés tenía a Ilson de Sousa, Valdés tenía a Hamilton Covey, Valdés tenía a Eduardo Hurtado, no recuerdo si estaba Cocoa Pazmiño. Sí, Cocoa muy Pazmiño, bueno. mira, que se me vienen a la mente algunos jugadores de aquel Valdés. Creo que estaba Tulio Quintero también, Alex Ceballos. Quintero, Eddie Guerrero, Pazmiño. Básicamente era la defensa titular. En el medio campo, ahí era Hermelo Hizo, a veces jugaba Hermelo Hizo y Martínez, Ángel Martínez, a veces estaban los dos, Batioja y Cuvy. Claro, y Cuvy. Equipo. Y más adelante andábamos yo y Hurtado, y listo, y ese era el equipo. A veces jugaba Zambrano, a veces jugaba Wilson Macías, pero el titular era Pazmiño, y ese era un muy buen equipo, era un equipo muy, muy aguerrido, un equipo de mucha garra y que metía mucha pata también. Ahora, ¿y Ernesto Guerra Galarza, cómo era en ese entonces? Mira, yo te digo una cosa, yo le soy muy sincero, yo no sé por qué la aversión que gran parte de la prensa le tenía a Ernesto Guerra. Yo te digo que él fue uno de los grandes entrenadores que he tenido. Muy buen entrenador, sabía organizar un equipo, sabía cerrar la casa y sabía utilizar lo que tenía de mejor. Y aparte de eso tenía liderazgo. Era una persona disciplinadora. A muchos no les gustaba, generalmente no les gustaba a los vagos. A los vagos no les gusta a un entrenador que es exigente. Pero te digo sinceramente que por más que hablen cosas de él, es una gran persona, porque si tú eres profesional no vas a tener problema con él. Y aparte,
era un gran entrenador y fue uno de los mejores que tenía. En esa época ustedes respetaban ese profesionalismo que les inculcaban varios jugadores, había indisciplina como siempre ha existido quizás en el fútbol. Yo sí, siempre he sido profesional, Claro. pero no todos lo eran. Pero era otra época. Ahí teníamos jugadores que no les importaba nada, que solamente pensaban en tomar, pero eran buenos jugadores. Pero igual entrenaban, pero lo que pasa es que a veces llegaba al entrenamiento muerto, no podía entrenar. Y entonces seguramente va a tener problemas con el entrenador. Pero a la final, cuando llegaba el día del partido, sí metíamos. Y ahí era bueno. Y me olvidaba, también estaba con nosotros Luis Mantuano, que es un buen amigo, hoy pasa por un momento crítico de su vida. Ojalá pueda salir de eso, pero también estaba con nosotros en ese entonces, pero después se fue a Emelec y por ahí a otros equipos, a Liga, listo. ¿Alguna anécdota que recuerde con el Tanque Hurtado? Ese Tanque Hurtado que recién comenzaba a tener un despliegue también a nivel del fútbol profesional, o con otros jugadores. Yo me acuerdo, yo cuando jugaba yo no soy muy bueno en eso de las anécdotas, pero una vez estábamos yo y él en el entrenamiento, no sé quién que nos retó a tirar un sprint de 100 metros, algo así, para ver quién era más rápido. Ya. Y él se quedó con miedo, él dice, no, se quedó con miedo. Y yo estaba con miedo que él aceptara también. Pero no fue idea mía, no sé si fue González, el entrenador de arquero, el Gato González. Ya, sí, Me parece, vamos a ver en 100 metros qué es mejor, algo así. Y yo le miré así, él le dice, no, está loco, él se quedó con miedo. Y yo también estaba con miedo que él aceptara. ¿Y quién ganó el sprint? Bueno esas cosas. ¿Ah? ¿Y quién ganó el sprint? No hubo sprint. No hubo porque él se quedó con miedo. Ah, perfecto, ya le estaremos mostrando este dicho al tanque también. Pero eso te digo, yo también me quedé con miedo que él lo acepte. Y entonces yo le digo, no, y ahí no hubo nada, no pasó nada. Luego Okay. de ese Valdés, donde enfrentan al Barcelona y quedan vicecampeones del fútbol nacional, ¿qué faltó para el campeonato de aquel entonces? Si tenían un equipo potente en ese entonces. Yo creo que, no digamos que faltó suerte. Barcelona tenía un equipo que había jugadores más talentosos, nosotros teníamos más fuerza, éramos un equipo de fuerza, pero a la final nos faltó un poco de picardía y de atención, porque en el partido que nos empataron 1-1 en el Monumental, Sí. nosotros nos comimos el cuento porque tomamos ese gol de falta, que era un tiro libre por el costado izquierdo, lado derecho de nuestra defensa, y nos metimos todo al área, y ahí Insúa solamente le pasa el balón al lado a Gavica y no había nadie ahí. O sea, nos faltó a todos nosotros un poco más de experiencia y concentración en ese partido. Yo creo que ese partido fue la clave. Barcelona todavía seguía adelante, aunque si hubiéramos ganado ese partido, puede ser que Barcelona sería campeón, porque Barcelona fue campeón en este día, pero si se queda un poco más para adelante, creo que podría darse alguna sorpresa. Pero la realidad es que tal vez nos haya faltado un poco más de talento individual, porque nosotros jugábamos con lo que teníamos, defendíamos muy bien y contraatacábamos como nadie. Y entonces no se puede jugar siempre sí, hay que tener algo más. No, y es verdad lo que dice Gilson. La gente que recuerda a Creu Valdés, la rapidez de Gilson por los costados, el juego mental de Yarmal Zambrano cuando tenía la posibilidad, Hamilton Cubi, que era un jugador, un crack extraordinario. Yo también me pregunto cómo así Hamilton Cubi no pudo destacar en los equipos grandes del fútbol ecuatoriano. Y Eduardo Hurtado, que tenía velocidad y potencia, bueno, y comandados por un técnico ecuatoriano como Ernesto Guerra Galarza. ¿Cómo logra luego el paso al Barcelona? Más allá de la buena actuación, ¿cómo se hace paso al Barcelona del 92? Para mí uno de los mejores equipos que tuvo el conjunto canario. Entonces después de esa temporada, porque siempre que jugamos en contra de Barcelona, hicimos grandes partidos. Yo creo que en esa temporada no me acuerdo de haber perdido con Barcelona.
o perdimos un partido una vez en el Capo, no me acuerdo, pero más ganamos que perdimos. Y yo no sé si Barcelona me compró porque quería que yo reforzara el equipo, porque tenía miedo que yo volviera a Valdés. No sé, pero por uno de los dos fue. Entonces, lo que pasa es que estaba Javier en ese entonces y Javier pidió que me contratara. Y yo tenía un problema serio, porque yo tenía un problema, una lesión en el pubis y en el Valdés. Yo pasé 6 meses inyectándome Voltaren todos los días, porque cuando vine de Portugal y estaba en Brasil, me quedé como un mes más o menos en Brasil y ya estaba con una lesión seria en el pubis, no podía entrenar, entonces todos los días me tomaba inyección, iba alternando un brazo y el otro brazo, y en la nalga y un brazo, otro brazo, porque si no tomara no aguantaba moverme. Y entonces yo dejé las cosas bien claras con Barcelona, les he dicho, puede ser que no entrene todos los días porque no voy a pasar inyectándome para entrenar y todo eso, y ellos dicen, no, no pasa nada, te queremos igual. Le impuse algunas condiciones, le pedí un porcentaje del pase, todo eso, y igual, no importa, me contrató. Y gracias a Dios, cuando llegué, la lesión esa ya estaba recuperada, porque durante las vacaciones me mejoró bastante. Es claro que yo pasé un periodo de adaptación, porque una cosa es tú jugar en un equipo pequeño, como Valdés, que no necesita ser el protagonista, no necesita tener la pelota, y que siempre va a tener espacio para jugar, porque no se preocupan contigo. Y otra cosa es jugar en Barcelona cuando los equipos vienen todos encerrados y que no encuentra espacio en ningún lado. Entonces es una adaptación muy grande, y hasta este entonces yo había jugado en equipos pequeños nada más. Y llegas a uno de los equipos más importantes del balompié nacional, al más popular, y esa adaptación fue rápida porque ya conocía el fútbol ecuatoriano. Jugadores en aquel entonces como Montanero, como Noriega, como el mismo Insúa, Manuel Uquillas, qué dupla que formaron también. Inclusive recuerdo algún partido en Quito, en el Estadio Olímpico Atahualpa, no estaba todavía Casablanca cuando vencieron a Liga de Quito, inclusive estaba Alfaro Moreno ahí, lo vencieron a Liga de Quito 4-2, si mal no recuerdo, ¿no? La rapidez que tenía ese Barcelona era fenomenal. Sí, 4-2, me parece, con 15 minutos hicimos 3-0. Con 15 minutos, en el primer tiempo ya íbamos 3-0, pero después ahí se acercaron, 3-2, pero a la final Alfaro hizo el cuarto gol. Sí, ahí, gracias a Dios, pasamos muy buenos momentos en Barcelona. Yo tuve una mala racha en lo que se refiere a goles en la Copa Libertadores del 93, pero no una mala racha, fue más en un partido en contra del Nacional de Uruguay, en que me perdí 2 goles y listo, y la clasificación quedó amenazada. Y en Ecuador, a pesar de haber pasado los años, las cosas no son muy diferentes, porque gran parte de los periodistas, porque a veces yo acompaño y veo algunas cosas, siguen igual, son hinchas. Un periodista tiene que ser imparcial, por más que tenga pasión, tiene que ser imparcial. No puede andar, porque mi equipo perdió, y entonces eso puede ser dañoso. Sí, no, tienes toda la razón en ese sentido. De todos los ciclos en el Barcelona, ¿cuál consideras que fue el mejor? Porque yo recuerdo el 92, que ustedes vencen al Sao Paulo de Tele Santana, acá en el Monumental. Aquel Sao Paulo era un equipazo que queda luego campeón del mundo. Ahí estaba Müller, estaba Seti, pero lo vencen a ese equipo de Santana luego de haber perdido 3-2 en el Morumbi. Pero ¿cuál fue el mejor ciclo el que tuviste en Barcelona? De todos los que estuvo también, ¿no? No, es difícil decir un año. Para mí personalmente, el mejor año mío en Barcelona fue el año 95, porque salimos campeones nacionales,
hice algunos goles. Y otro año yo hice algunos goles por Barcelona y no fueron pocos. Pero salí el mejor jugador extranjero y todo eso. Pero el equipo que teníamos en el 2000, en el 92, era un equipo muy bueno. Era un equipo muy bueno. Y sinceramente, por detalles, no llegamos a otra final de Copa Libertadores, porque dormimos un poco en el partido del Morumbí, perdimos 3-0, pero cuando jugamos en Guayaquil también podíamos haber metido 4. Así es. Sin problema, porque creamos oportunidades, perdimos goles para haber clasificado también. Y era un equipo muy bueno en todas sus líneas. Y teníamos un gran entrenador también. ¿Cómo era Heiberger? ¿Es verdad que a nivel de las concentraciones él iba casa por casa? Por gusto no le decían el alemán, porque obviamente era muy enérgico también en sus situaciones, ¿no? Mira, yo te digo una cosa. Yo no sé si él iba. Yo escuché hablar acerca de eso. ¿Ya? Pero nunca ha ido en mi casa, entonces no puedo decir que... Pero he escuchado que ha ido a casa de un otro jugador, no que haya ido a... Porque los jugadores en esa época, algunos jugadores ecuatorianos, no se cuidaban. Pero por otro lado, pasaba algo también que era muy malo para nosotros, porque hubo un tiempo que yo jugué en Ecuador, por esa desconfianza que tenían los jugadores, nos mantenía en un régimen de cárcel. Porque eso es malo. Si tú tienes familia, si tú tienes todo. Entonces nosotros concentrábamos el viernes para jugar el campeonato nacional y nos quedábamos hasta el partido de Copa Libertadores, que era el miércoles. Pero eso es cárcel. Claro, eso es una locura. Pero nos quedábamos. Y entonces no hay psicológico que aguante eso. Y cuando estuvimos en la selección de Ecuador, cuando yo vine a Nacionales, fue peor todavía, porque jugábamos el partido con el equipo el domingo. Por ejemplo, si jugara en Guayaquil, ok, dormí en la casa, domingo, el lunes en la mañana para Quito, para entrenar. Entrenábamos toda la semana en Quito, volvíamos para jugar, jugábamos y volvíamos otra vez el lunes, y a veces viajábamos Copa Libertadores, eliminatoria y todo eso. Pero eso es increíble, nadie aguanta eso. Pero Gilson, y el sentido profesional que quizás usted lo tenía en ese momento, porque siempre fue un profesional, nunca se conoció de que Gilson de Sousa era un jugador indisciplinado, ni dentro ni fuera de las canchas, fue un ejemplo, pero lamentablemente por uno pagaban todos, porque el jugador ecuatoriano con el paso de los años quizás mejoró en algo, pero siguen existiendo esos momentos de indisciplina que ha castigado a muchos con no ser verdaderos profesionales. Sí, pero te digo una cosa, eso no es solo en Ecuador. Por ahí tú vas a decir los jugadores de Europa, los jugadores de Asia Oriental ahí, por Japón, Corea, o sea, serán así, muy profesionales. Pero en América, en Brasil, es igual, no hay diferencia. Pero lo que pasa es que en Ecuador, por ejemplo, lo que te digo, si ve a un jugador tomando una cerveza, si ve a un jugador que sale a divertirse, pero ya salen a hablar como si el jugador haya matado a alguien, pero por Dios, tiene el derecho. ¿Cuál es el problema? Es claro que no va a emborracharse, no va... Algunos hacen eso, se emborrachan y se pasan. No, se pasan. Sí, seguro hacen, pero eso no está prohibido. Pero emborracharse, ok, es malo para él, para su salud, para que pueda entrenar el otro día. Depende del día de la semana que esté haciendo eso, pero que lo haga después de un partido. ¿Qué mal hay en eso? ¿Por qué no puede hacer? A veces a él que está hablando por la televisión o que está hablando conmigo, pero no puede porque no sé qué, pero cuando tú sales de tu programa, tú vas a tu casa, tomas tu cerveza. ¿Y por qué el jugador no puede? Claro que puede, el jugador también quiere, necesita de un momento social con sus amigos, riéndose, porque uno cuando toma relaja un poco más, habla tontería, todo eso, y es un buen momento. Y a lo mejor la falta de eso también hace mal, pero claro que no va a hacer eso todo el día.
porque Claro, ahí claro. no, ahí No, tienes que dedicarte a otra cosa. no, es que algunos, por eso les digo, está bien y estoy de acuerdo porque el ser humano en general, a distintas profesiones, puede hacerlo. El problema es que acá muchos se pasan de revoluciones. O no hablemos acá solamente, hablemos en Sudamérica o en el mundo que a muchos les dan la mano y se te quieren agarrar el brazo completo. Pero bueno, No, sí, ese Barcelona del 92, Manuel Uquillas, Insúa, estaba Bernuncio, Montanero, Marcelo Hurtado, Johnny Proaño, Julio César Rosero, Claudio Alcíbar, eh, Carlitos Muñoz estaba ahí, si mal no recuerdo. sí, sí. ¿Cómo fue esa amistad con Carlos Muñoz? ¿Era el tipo jocoso de todo entrenamiento, era el que más molestaba? ¿Cuál era el más serio en ese Barcelona? ¿Qué recuerdas del Barcelona del 92? Ya desde el punto de vista de la interna. No, Carlos Muñoz sí era un tipo muy ahí juguetón, le gustaba molestar, principalmente a Insúa, porque los dos concentraban juntos, se quedaban juntos en la habitación, y yo me quedaba más con Tony Gómez, pero Tony Gómez llegó después de la Libertadores, llegó ya al segundo semestre. Al principio yo también podía jugar solo Libertadores, no estaba para el campeonato nacional, pero cuando se terminó la Libertadores, entonces Barcelona decidió que yo iba a jugar el campeonato y le sacó en ese caso a Bernuncio, y Bernuncio tuvo que regresarse, pero teníamos un ambiente muy bueno, un ambiente muy camarada, muy amistoso. Claro que había un u otro jugador más serio, de entre ellos yo, que ahí me quedaba más callado, recién también estaba llegando. Y nadie lo molestaba a Y usted, por ejemplo. Nadie lo molestaba, nadie se le... era muy difícil, era muy difícil. Intentaron por algunos momentos, pero no le di mucha confianza y pararon. Pero después, pero después ya no hacemos mejores amigos, las cosas ya cambian con el tiempo. Pero era un grupo muy bueno, teníamos muy buenos jugadores. Y merecimos en ese año en la Libertadores, como ya hablamos, un poco Sí. más de suerte. Pero dormimos en el partido ahí en São Bueno, Paulo, bien. dormimos. Ahora, ¿y Sí. qué pudo conversar, por ejemplo, más allá del tema de que perdieron el Morumbí y ganaron el Monumental? Porque sí recuerdo ese partido del Monumental donde Barcelona lo pasea al Sao Paulo de Tele Santana. ¿Qué podía conversar con sus compatriotas en ese entonces? Con Raí, con Müller, con Seti. Luego el partido le dijeron algo, oye, nos pasaron por encima, con el mismo Tele Santana. No, yo no, sinceramente nosotros cuando terminó el partido teníamos una rabia, pero increíble, pero lo que pasa es que nosotros cuando estábamos jugando y le mirábamos al banquillo, estaban todos desesperados, parados pidiendo para que el árbitro terminara el partido, porque si jugamos más 5 minutos seguramente le anotaríamos un otro gol más, porque con los cambios que hizo Haver, le fuimos nos metimos encima de ellos y nos faltó poco. Pero tuvimos la oportunidad en el primer tiempo, en el mismo segundo tiempo, de haber hecho más goles. Entonces yo solamente me acuerdo del desespero que tenía ellos, y cuando el árbitro pitó, para ellos fue la final, ganaron la final, porque no merecieron salir de Guayaquil con la clasificación. En 95 luego se da el campeonato, Salvador capitano, conforma otra gran escuadra, una pretemporada que recuerdo tanto, fue muy complicada desde el punto de vista físico, eran otros años de entrenamiento también, pero lograron cumplir con el campeonato también y con la clasificación a un torneo internacional. ¿Cómo era el Barcelona de ese entonces también? El capitano, por más que también tenía sus problemas con la prensa, también Sí. yo creo que podía estar trabajando hasta ahora en Ecuador, pero para trabajar ahí hay que ser un poco, para tener vida larga en el fútbol como entrenador hay que ser un poco hipócrita. Hay que hablar lo que quiere escuchar la prensa. Y hay algunos entrenadores que no dicen y se chocan, No todos, no son todos, pero hay algunos que son más hinchas como ya hablamos, que periodistas. Y entonces es un gran entrenador también. Y nosotros ahí sentábamos durante la semana y él nos preguntaba, mira, ¿cómo le vamos a jugar? Y nosotros ya teníamos bien claro lo que era mejor para nosotros. Porque cuando íbamos a Quito metíamos 3 defensas.
metíamos 3, ahí metíamos a Montaño, a Byron Tenorio y a Montanero o Noriega, pero ahí estaban 3. Listo, y ahí y metíamos a... Generalmente el chino a veces no jugaba, pero metíamos a 3 defensores por el centro y más Alcíbar y no me acuerdo, me parece que por la derecha a veces iba Ulises de la Cruz, que estaba con nosotros y tenía más fuerza física. Sí, sí. Generalmente en Quito, no todos los partidos. Pero entonces tenemos bien claro que tenemos que jugar con línea de 5 y listo. Y ahí nos defendíamos muy bien y ahí íbamos a los contragolpes. Y ahí estábamos yo y Alfaro solamente, porque tampoco jugaba Uquilla en Quito, un u otro partido jugaba, pero muy difícil. Y tampoco jugaba Gavica, o sea, jugábamos con un equipo más fuerte físicamente. Y sabíamos muy bien lo que queríamos. Y ese partido también, de esa final, defendimos muy bien y estábamos por una pelota. Y esa pelota fue al final y ahora me viene Pinargote y me hace el gol. Y ahora tiene una escuela de fútbol que se llama Autogol. ¿Cómo puede ser eso? No, él tiene la cancha que queda en Puerto Viejo y se llama Autogol. Y es verdad, es una cancha sintética muy reconocida, sí, ya donde hacen fútbol, inclusive su equipo, el equipo de Robespierre se llama Los Matanoches, nada más con eso le digo. Así que sí, un abrazo para todos ellos y siempre la gente lo molestan, son de broma, porque es una gran persona en el tema del autogol de Gilson de Sousa y el campeonato que él se lo dio a Barcelona, sí, lo molestan a él. Y luego ya, como me comentabas, bueno, aparte de la gran defensa que tenía Barcelona, ¿cómo eran en los entrenamientos, por ejemplo, un Montanero o un Byron Tenorio? No perdonaban nada también, ni en los entrenamientos decían. Es verdad lo que la gente hablaba de Byron Tenorio, que si era posible arrancarle la oreja a cualquiera, se lo hacía. No, en los entrenamientos no, en los entrenamientos solo que metía patada ahí era Carabalí. Carabalí, ahí en todos lados no le importaba nada ni nadie y siempre fue así, era su manera de jugar, pero sabía jugar. La gran mayoría de los balones él lo quitaba, pero limpio, sin problema. Pero cuando estaba molesto, ahí ni nosotros en el entrenamiento teníamos que tener cuidado. Pero los demás no pasaban, tranquilo. ¿Y Montanero? No, también, en el entrenamiento no había eso, ahí no. Era muy difícil. Claro que como en todo grupo, hay celos, hay jugadores que se sienten como te digo, renegados, algo así, ¿no? Porque no me quieren, pero eso, cosa de la cabeza. A veces el jugador se creaba algo en la cabeza y creía por la trinca, por el otro. No hay trinca, no hay nada de eso. Es normal que cuando tú llegas a un grupo, no puedes hacer amistades que ya están ahí de años. En ese caso, sí, en ese caso estaba Montanero mucho tiempo, Noriega, Alciva, Morales, ¿cuánto tiempo han jugado juntos? Ceballos, que ha venido de los equipos de abajo. Entonces, esa es una amistad natural. Estaba más tiempo. Y los otros que llegaban a veces nuevos, porque eso, porque el otro, pero no, eso tampoco, hay que ser un poco inteligente, nunca he visto eso. Había amistades, ya normal, que por donde juegue, hay un grupo de amigos aquí, otro grupo que sea más amigo por allá, y listo, pero eso no quiere decir que el grupo esté dividido. Eso nunca hubo, nunca he visto eso. Qué bueno. Cuando llegué, fui bien recibido. Qué bueno que lo aclares, porque siempre se hablaba de que la trinca existía en el fútbol ecuatoriano, o en el fútbol en general, que la trinca siempre existió en Barcelona, que había un grupito de los blancos, de los negros. No, siempre se habló de eso. Eso puede ser antes que yo haya jugado, porque también hablaba ahí en la época de Lupo Quiñones, con Tulio, con no sé qué, con no sé más quién. Pero igual, es normal que haya grupos de amigos por todos lados, pero nunca para dañar al equipo. Pero ahora cuando ese grupo ya no, vamos a pedir que le saque ese jugador, vamos a sacar al entrenador, y eso es una trinca, ¿ok? Y cuando yo estuve con esa gente que he trabajado con ellos, nunca ha pasado. Entonces, eso no es una trinca, eso son grupos de amigos nada más. ¿Qué pasó luego del campeonato y la Copa Libertadores siguiente? Porque estuvo hasta el 97, usted en el Barcelona. ¿Cómo fueron
ya esos años posteriores a lo que fue el campeonato con Capitán. Sí, después del año 96 hicimos una buena Copa Libertadores, pero infelizmente fuimos eliminados para la U Católica. Claro. La U Católica, si no me equivoco, no, la U Católica fue en el 93, fue para la Universidad de Chile. Que estaba Leo Rodríguez, estaba Marcelo Salas. Sí, la U de Chile, sí, la U de Chile en el 96. Estaba Víctor Hugo Castañeda, que era un gran volante chileno, estaba ahí ya casi retiradito. Sí, entonces sí, teníamos un buen equipo ellos. Y nosotros perdimos allá, si no me equivoco, 2-0, algo así, no me acuerdo bien. Y teníamos todo para poder clasificar, pero lo que pasa es que a la final teníamos que hacer otro gol. Y nos metimos con todo al ataque. Y en un contragolpe ahí, Marcelo Salas nos hizo un golazo y listo. Pero siempre hemos ido bien en Copa Libertadores, siempre clasificamos. Y ese año fue muy bien porque culminamos primero, pero de largo, porque ganamos a Cerro, ganamos a Olimpia, ganamos a Espoli, fuimos allá, empatamos con los dos y de paso clasificamos a Espoli con el empate que tuvimos allá y pasamos nosotros y Espoli a la otra ronda de Copa Libertadores. Y o sea, no llegamos muy lejos, pero igual tenemos un buen equipo. Pero en el campeonato nacional, Barcelona tiene ese problema hasta hoy, porque siempre que clasifica a Copa Libertadores es complicado en el campeonato nacional, porque le da mucha ventaja por los partidos de Copa y cuando ve ya está un poco problemático, y aparte de eso hay la presión psicológica, más de la prensa que de los hinchas. Y en Ecuador, si tú prendes la televisión y la radio y empieza a escuchar todo que hablan del fútbol, tú tienes que parar de jugar. Porque si las cosas no están saliendo al 100%, tienes que parar de jugar. Porque igual, si está todo bien, eres un Dios, que Dios me perdone. Pero si las cosas están yendo mal, o si hay alguna duda, olvídese, no consigues nada, porque la presión psicológica es muy, pero muy grande. Entonces Barcelona, generalmente, cuando es campeón, el otro año va a Copa Libertadores, el año que está en Copa Libertadores, no logra ganar el campeonato nacional. Es muy complicado y de verdad hay que verificar los números. Reiteramos, estamos con Gilson de Sousa vía Instagram en vivo, de verdad agradecemos esta charla, Gilson. Si se corta la charla, porque ya nos ha pasado, nos vamos de nuevo también a conectarlo. Luego pasa el tema de aquel Barcelona. ¿Por qué ya se da la salida al Barcelona? En el 97 ya se da la oportunidad de jugar en el Medio Oriente. No, te digo. ¿Por eso o qué? No te digo, Barcelona pasó por un momento muy complicado después que salió Isidro. ¿Ya? Isidro Romero salió en el 96 y yo estaba en el año 97, nosotros estábamos en el año 97. Y lo que pasa es que Barcelona a mí no me pagaba. Yeah. Y entonces me molesté un poco porque yo no estaba cobrando. Empezó la temporada del 97, ahí Abdalá iba a agarrar la presidencia de Barcelona, iba a arreglar todo, después tuve esos problemas políticos, toda esa cosa que tuvo que salir, o sea, no quiero entrar en esa cosa, pero igual no me pagaron y yo estaba en la selección. Entonces, por ese motivo, yo tuve un desentendimiento en esa época, fue con Pulso, pero porque nosotros a veces nos calentamos un poco, no sé qué, entonces el club pagaba a un u otro jugador, pero no estaba pagando a todos, a mí no me pagaba, pero tú estás cobrando de la selección, que no sé qué, que no sé, está bien, yo cobraba el sueldo realmente la selección, y los otros jugadores estaban cobrando, los jugadores extranjeros, le digo. Y entonces en un momento yo fui a hablar con él, y sinceramente, personalmente no tengo nada en contra de él, es un gran dirigente, fue un gran dirigente, pero me habló de una manera que no me gustó. Y entonces de ahí
yo tomé la decisión de jugar el último partido por Barcelona en contra de Técnico Universitario en Ambato. Ganamos 1-0 con gol de Alfaro Moreno, ¿ok? Y en ese entonces también estaba concentrado para jugar con la selección de Chile en Quito. Y entonces se terminó el partido. Yo había tomado la decisión, no había hablado con nadie. Se terminó el partido, no por la plata, porque si te dicen algo, me dicen, no, Gilson, mira, aguanta un poco, te pago en tal día, o te pagaré, aguanta, estamos en un mal momento, pero la manera que me habló no me gustó. Y entonces, listo, eso me molestó y yo no permito que haya ese tipo de tratamiento. Pero las cosas del pasado, historias solamente que tenemos para contar, no quedó ningún rencor ni nada de eso. Entonces le digo, no juego más, será mi último partido, jugué, gracias a Dios ganamos y terminamos primero, bonificando con 1 punto para las finales. O sea, que también me considero campeón del año 97, porque dejé el partido con 1 punto para las finales. Ganamos 1-0. Y por si acaso, como era mi último partido, le voy a dar todo. Y fui el mejor jugador de la cancha, según la prensa, según periódicos, todo bien, hice lo que tenía que hacer. Terminó el partido, volvimos al hotel, y me parece que era el Hotel Miraflores, llamé a todos los jugadores y hablé con ellos que no jugaba más en Barcelona. No tenía equipo, no tenía nada, no tenía para dónde ir, no importa, por ahí iba a salir algo. Entonces fui con la selección, jugamos con Chile, ese partido yo no me quedé en la banca, ingresé al partido, después empatamos 1-1 con Chile en Quito, gol de Graziani, de Ariel Graziani también, que se había nacionalizado hace poco. Y luego Marcelo Salas empató. Sí, y entonces yo estaba ahí en la concentración y me llama el empresario que me llevó a Ecuador y me dice, mira que hay una oportunidad para que vaya para Arabia Saudita, en el equipo que estoy ahora trabajando, para que vaya a Arabia Saudita para jugar 2 partidos. Si te va bien, puede ser que te contraten para el otro año. Era una final de Supercopa de Asia. Eran 2 partidos. Un partido en Riyadh, acá en Arabia, y un partido en Corea, en Seúl. Y yo le digo, está bien, yo voy, seguro. Y gané algo de plata, seguramente. Jugué los 2 partidos, fuimos campeones, que era Supercopa, como si fuera la Recopa Sudamericana, que jugó Flamengo e Independiente del Valle, pero en 2 partidos. Ganamos y listo, me querían, pagaron a Barcelona el préstamo y me quedé acá. Y después un otro equipo me quiso, y ahí había mucho más plata. Yo compré mi pase en Barcelona, o sea, la plata que Barcelona me quedó debiendo, y le di más un montante de dinero, sí, y compré mi pase. Y listo, y por acá me quedé hasta el fin de carrera. Y más allá de que usted dice, y mire esa historia que quizás yo no la recuerdo, de verdad, soy muy poco en el tema de memoria, quizás sí, el porque Torero... no hablé de eso, y las cosas pasaron muy rápido. Y claro, mira que no sé si algún sector de la prensa también no era tan mediático como ahora, que quizás eso se hubiera sabido rápidamente, pero no guardó ningún rencor en contra de la dirigencia, como ya lo aclaró, pero de todas maneras el dolor del jugador por cómo le hablaron y sobre todo el respeto que siempre usted profesó tener, ¿no? No, sí, no, la manera porque lo que pasa es que en Ecuador, yo he presenciado eso muchas veces, porque yo he visto algunos dirigentes en el fútbol ecuatoriano tratar a algunos jugadores, principalmente los jugadores locales, de una manera como si los jugadores fueran su esclavo, como si los jugadores tenían que tratar a algunos dirigentes como si fueran dioses. Está bien, hay que haber respeto,
pero de ambos lados, no es así. Y le trataban a algunos jugadores que yo he visto muchas veces como si los jugadores fueran pordioseros o fueran sus esclavos o tuviera que besar a sus pies. Pero para, las estrellas son los jugadores, y dirigentes a veces piensan que porque pagan o no es que pagan de su plata. Quien pagaba de su plata era Isidro. ¿Isidro Romero era el dirigente, el mejor dirigente que usted ha tenido en el fútbol ecuatoriano o es una exageración? No, y mira que tuve buenos dirigentes. Isidro seguramente por la responsabilidad y por lo que es Barcelona ha sido el más grande. Pero Berni, cuando yo estuve en Valdés, ha sido un gran dirigente. La dirigencia de Filambanco ha sido muy buena dirigencia. Y igual, Zambrano, Mario Zambrano, si no me equivoco, de Liga de Quito, ha sido súper profesional y muy buen dirigente cuando yo estuve. Pero el equipo, te digo una cosa, el equipo más organizado, el club que yo he jugado, con las cosas funcionaban ahí, pero 100%, fue Filambanco. Tenía una organización increíble. ¿En qué sentido, Jason? Tomando en cuenta de que eran otros años y otras épocas. No, tenía una administración excelente. Se manejaban bien porque ahí teníamos el complejo deportivo y los sueldos. Y te digo que fue el único equipo que me sacó visa de trabajo. Yo tenía visa de trabajo en el pasaporte, los otros no. Yo entraba con el pasaporte cuando yo estaba en Barcelona, a veces fui a salir. Como 2 veces no me dejaron salir por orden de arraigo. Yo perdí el vuelo, tuve que volver al otro día, tenía que arreglar eso y yo salí. Entonces, quiere decir que eso es una falta de organización. Por más que sea un gran equipo, pero me pasó eso. Pero te digo que el más organizado en la parte administrativa, pero administrativa en lo que se refiere a todo, fue Filambanco. Mire, increíble, ¿no? Qué buena referencia esa, qué buena referencia esa. Luego ya hablamos del tema Filambanco, Valdés, Barcelona, comentó lo de Liga de Quito también aquel año que no fue fructífero a nivel del equipo, pero fueron los principales goleadores y asistidores. Viene el tema de la selección, la nacionalidad ecuatoriana y la posibilidad de vestir la tricolor. ¿Cómo se da eso y cómo fue el proceso Pacho Maturana? No, para mí yo te digo que tengo una gratitud muy grande a Maturana porque me dio la oportunidad de poder jugar en la selección de Ecuador, porque para mí también fue un gran honor, porque no es cualquiera. Tú ves que los chicos, la gran mayoría de los chicos, hoy ha cambiado mucho, porque hoy la media y los juegos electrónicos sacó a los chicos de la calle, no todo hoy quieren jugar fútbol. Hoy hay torneos de juegos electrónicos y todo eso. Pero en nuestra época, todo niño quería ser jugador de fútbol, todo el mundo quería representar a su país jugando en una selección. Ok, Ecuador no es mi país de nacimiento, pero es un país que me adoptó. La gente me dio mucho cariño, siempre me ha respetado mucho. Y para mí, sinceramente, ha sido un gran honor. A pesar de que la responsabilidad, cuando uno entra a la selección como nacionalizado, es mayor. Es muy grande porque parece que hay hay un poco más de presión. Pero eso es cosa nuestra, depende. Cada uno tiene una reacción. Y yo siempre he cobrado mucho de mí mismo. Y entonces yo me presionaba demasiado. Pero le agradezco a Maturana y también estaba con él Luis Fernando Suárez, porque hicieron eso posible. Fue bueno en todos los sentidos. Para mí, por haber jugado en la selección, haber jugado eliminatoria, fue bueno porque pude servir a la selección de Ecuador. Fue bueno para Barcelona porque pudo contratar a un jugador extranjero más. O sea, todo fue bueno. Pero infelizmente no logramos clasificar. Claro, ¿y qué faltó para clasificar en ese entonces? Quizás
la falta de experiencia, no había tantos jugadores militando en el fútbol internacional. ¿Eso pesa en tema de eliminatorias o no? No, yo creo, sinceramente, yo tengo un pensamiento muy formado en relación a eso, porque eso solamente la experiencia te da con el tiempo. Nosotros jugadores, nosotros nos perdimos en vanidad, porque empezamos con la vanidad, empezamos bien, parece que andamos primero ahí en las primeras fechas, estuvimos ahí entre los 4 en algunas fechas, y después empezaron las vanidades, y todo se fue. ¿Vanidades en qué sentido? No, empezamos a creer que éramos más de lo que realmente éramos, y empezaron a armarse sociedades adentro del equipo, pero de una manera no muy positiva, ¿entiende? Porque, no sé, pero son cosas que ya pasó, pero también solamente pude percibir eso después de mucho tiempo. Después que ya, mire que estaba pasando eso, es el otro, pero las vanidades en el principio ya habíamos detectado, pero a la final nos faltó experiencia a todos nosotros, principalmente a nosotros jugadores, ¿entiende? Tal vez por la falta de experiencia internacional, puede ser, pero las vanidades dañó un poco el trabajo que estaba haciendo Maturana, ¿entiende? Y culpa totalmente nuestra, y nosotros teníamos en ese momento, si hubiéramos percibido eso antes, teníamos ahí tipo que meternos en un camerino y que nos peleásemos todo, pero al final salíamos todos con un objetivo claro, porque lo que importaba era el equipo, no individualidad. Y las individualidades empezaron a importarse solamente con uno mismo, y entonces eso empieza a dañar todo. Y es verdad, me lo contaba Jacinto Espinosa, con él tuve la posibilidad de conversar hace algunos días, y él me contaba que Pacho Maturana veía a alguien, por ejemplo, sin hacer nada, y le decía: mijo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no te lees este libro? Tipo muy culto desde el punto de vista intelectual, y obviamente se lo trataba de inculcar a los jugadores. No, sí, es una persona excelente, un excelente entrenador, muy calmo, muy sabedor de lo que quería, tenía las cosas muy claras en su mente, pero te digo que empezamos bien el proceso, pero como te he dicho, por problemas nuestros, de los jugadores, echamos todo a perder. ¿Y cómo analiza usted la selección ecuatoriana ahora con Jordi Cruyff y esa posibilidad de, más allá del momento que vive el planeta, del tema del coronavirus, la posibilidad de Ecuador con todo este nuevo técnico español? Mira, yo te digo que hace poco no sabía que él era entrenador de la selección. Y no sé por qué estaban para llevar a Klinsmann, y no sé qué pasó, porque parte de la prensa empezó a hablar y todo eso. Y a la final después supe que estaba Cruyff. Y me parece que todavía no puede iniciar bien el trabajo por ese tema ahora. Entonces, no se puede, no podemos dar una opinión en relación a eso, porque de igual manera no he visto la selección jugar. Lo último que vi de la selección fue en la Copa América, y en el partido que vi también, que fue a jugar con la selección de Qatar el año pasado, el año retrasado, si no me equivoco, que empató y después jugó otro equipo, con otro equipo y perdió, no me acuerdo cuál fue la otra selección. Entonces, sinceramente no te puedo opinar muy claro. El entrenador seguramente debe ser un buen entrenador. Hay que esperar, hay que dar tiempo para trabajar, no hay que ser inmediatista. Claro. Hay que darle tiempo y hay que ver cómo estaba la selección antes de que él llegue, pero es claro que todos nosotros siempre queremos ganar, siempre, eso es claro en el fútbol. Si no gana, no eres bueno, así que el fútbol eres bueno según el último resultado. Pocos son los equipos que no ganan y que marcan una época, como ha sido Brasil en el 82, como nuestro equipo en el año 92, que no fuimos campeones de Copa, pero teníamos un gran equipo, y tampoco fuimos campeones nacionales,
que perdimos el campeonato en Guayaquil para el Nacional con un partido, un empate 1-1. Sí, lo recuerdo. Oiga, ¿y cómo es el Gilson entrenador? Más allá del tema futbolístico que ya hemos hablado bastante, ¿cómo es el Gilson entrenador? Si como jugador de fútbol no se dejaba faltar el respeto y era un tipo muy parco, muy tranquilo, muy respetuoso con el resto, ¿es exigente tal como lo era como jugador? No, hay que guardar las proporciones. Sí soy exigente, pero tenemos que saber que los jugadores tienen momentos buenos, momentos malos, tienen sus problemas también en la cabeza de falta de confianza y todas esas cosas, y hay que saber manejar todo eso, porque nosotros tenemos que ser padres, tenemos que ser hermanos, tenemos que ser amigos, tenemos que ser entrenador, hay que saber de todo un poco. Pero a mí no me gusta jugador perezoso, porque, claro, no quiero comparar con lo que yo hacía cuando entrenaba, con el trabajo que yo hacía cuando jugaba. Pero no me gusta jugador perezoso, no me gusta jugador lento, por más calidad que tenga, porque puede ser que tenga muy buena calidad, pero sea un jugador que no se mueve, como estaba Ronaldinho ya esos últimos años, que alquilaba a 2 metros cuadrados en el lado izquierdo y no se movía en ningún lado. Tampoco me gusta. Conmigo tienes que correr y siempre con el fútbol ofensivo y siempre con el cumplimiento táctico, y eso es el fútbol, porque hoy, si tú entras pensando solamente que tiene calidad y que por eso va a ganar, no ganas a nadie. ¿Le gustaría volver a Ecuador, Gilson, en algún momento? ¿Tiene esa idea o esa ilusión quizás de volver a Ecuador algún día como director técnico? No, sí, seguro, eso está en mi mente, pero por el momento ahora no puedo. Puede que de aquí a un año y medio ya intente otras cosas por Brasil, por Ecuador, pero por el momento sigo por acá, porque no hay que mentir, acá pagan bien, y aunque esté en el sub-19, que estaba en el sub-23 en Qatar, es mucho mejor que está en muchos equipos de Brasil. No equipos de primera en Brasil, pero en Brasil hay muchos clubes, hay más de 500 clubes de fútbol. Y te digo que tal vez lo que yo cobro por acá, creo que solo Barcelona, Emelec y Liga de Quito pueden pagar, los demás no. Entonces, es un poco complicado. Es un poco complicado, ¿entiendes? No, porque voy por el glamour y no sé qué, y ya mismo, no es así. Hay que tener el pie ahí bien paradito en el suelo y saber, no, me quedo por acá, ya mismo cuando pueda ir, cuando llegue el momento, sí. Pero sí tengo esa ilusión, principalmente, de dirigir a un equipo de primera división, que sea Barcelona, que sea cualquier otro. Barcelona, yo tuve mi historia como jugador, ahora soy entrenador y es otra cosa. ¿Y ha venido de visita a Ecuador en los últimos años? ¿Hace cuánto no viene? ¿Amigos que le escriben? ¿Con quién está frecuentemente siempre en comunicación acá? No, yo siempre hablo con ellos, hablo con el Chino, con Alcíbar, con Montanero, a veces llamo a Byron Tenorio, que ahora es chofer, maneja camiones en Nueva York, sí, Estados Unidos, y o sea, con todo, con Quiñones, siempre que puedo estoy llamando. Pero con el que hablo con más frecuencia es con el Chino. A veces ahí nos cambiamos mensajes también con Alfaro, con Santiago Jacome, y con mucho. Generalmente yo busco a todos para hablar, sin ningún interés de nada, solamente por amistad, porque hablaba con Alfaro bien antes de que se haya metido eso de ser dirigente de fútbol, y con lo mismo con Santiago Jacome, siempre he hablado con todos ellos y siempre estamos en contacto. A mí me gusta siempre hablar con los que han jugado conmigo, a pesar de que yo los busco más a ellos que ellos me buscan a mí. ¿Qué concepto tiene usted de Alfaro Moreno jugador? ¿Era ese profesional a carta cabal que siempre lo dejó ver acá? Y sobre todo en el cuidado dentro y fuera de las canchas. No, Alfaro Moreno sí, Alfaro Moreno es un jugadorazo, siempre ha sido.
un jugador que jugó en la selección de Argentina, jugó en Europa y fue muy importante para Barcelona. A veces me quedo mirando algunos goles del pasado y le digo, la mayoría de los goles que hice fue pase del Faro Moreno. Me ha servido bien muchas veces. Ha sido un buen jugador, profesional, entrenaba, trabajaba bien, es un jugador de grupo, era amigo. O sea, el único problema que tenía es que él piensa que él es Alain Delon, se creía muy guapo. Todos los días se quedaba en el espejo como unas 3 horas. Y ahora juego con él, le digo que él está todo estirado, estiró toda la piel. Pero qué bueno que siga. ¿Ah? No, yo hablo con él, ¿qué le pasó en tu piel? Parece que la ha esticado, ha hecho algo está diferente ahí. Qué bueno que sigan en comunicación. Sí, muy buen compañero. Sí. Qué bueno que sigan en comunicación y qué buenas anécdotas, Gilson. Ya hablamos del tema de los equipos, el tema de la selección. Ya, una última para no quitarte más tiempo. ¿Qué jugador, por ejemplo, o qué defensores te decían, Gilson, ya no corras tanto? Mira, que siempre me llevas por acá o siempre te decían, Gilson, no me molestes, te voy a dar, por ejemplo. Muchísimos. ¿Tú recuerdas, por ejemplo? Primero el de Liga, como el año 90 cuando salieron campeón, ¿cómo se llama? Hans Ortega. Ortega. Ese es el primero, es el tipo más sucio que he jugado en contra, adentro de la cancha. Si te esculpía en la cara, te pegaba sin balón y todo eso. Pero dicen que afuera es muy buena gente. Puede ser, hay tipos que usan artificio adentro de la cancha para sacar ventaja. Claro. Pero algunos defensores me pedían para parar de correr, ya está 3-0, ya va ganando tanto, ya para. Y a veces sí, yo aguantaba un poco, pero los equipos internacionales de Copa Libertadores, yo me acuerdo que en un equipo contra el Nacional estaba Montero, Paolo y Méndez. Sí, y Méndez. Ya. Y los dos después se fueron a jugar a Italia. Claro, Ellos jugaban Nacional en esa época. Y todo el momento estaba ya, deje de correr y que no corra tanto, que no sé qué. Y lo que pasa es que me pasaron a pegar sin pelota. Ya, dame puñetazo, puntazo, entonces yo le he dicho, está bien, ahora va a correr más que antes. Y entonces yo empezaba a correr. O sea, yo corría, por correr nada más, voy aquí para algo que voy a recibir, y él tenía que seguirme, y después corría de vuelta, y él tenía que seguirme, aunque yo no recibiera la pelota, pero solamente para que se canse, para molestarle. Y yo hacía bien eso. Qué bueno. Eran muchos, sí. Qué buenos recuerdos. ¿Y pudiste conversar en algún momento con Hans Ortega para luego del tiempo, o ya eso quedaba en la cancha, por ejemplo? No, eso pasó. Una vez me escupió en la cara en un partido que ganamos a Liga en el Modelo. Ya. Y entonces yo corrí detrás de él y él corrió para donde estaba el árbitro y se paró cerca del árbitro. Y yo ya no podía hacer nada. Fuiste un jugador correcto. Aparte, ¿cómo hacías, por ejemplo, para que los defensores te pegaban, pero yo nunca recuerdo que te hayan sacado tantas tarjetas rojas durante el ámbito profesional acá? O sea, ¿cómo te equilibrabas mentalmente, inclusive hasta para no caer en provocaciones? No, y muchos me hablaban tonterías, me pegaban. No, yo he sido expulsado en Ecuador, pero fue más injusto, porque una vez estábamos jugando en Cuenca, con el Deportivo Cuenca, con Barcelona contra Deportivo Cuenca. Y el árbitro era... Ya me acordaré del nombre. Entonces, Orellana. un jugador, Orellana, y él es de Cuenca. Sí, y él es de Cuenca. Claro. Y dice que era de Cuenca, del equipo. Y por ahí le pegaron en Insúa como 4 veces. Y le patada, y yo le he dicho, pero sácale la tarjeta. Y él me vino a mí y dice, ¿querés tarjeta? Toma tarjeta, me dio la amarilla. Yeah. Y entonces yo le aplaudí, pero no burlándome, nada de eso.
Yo le digo, ya, está bien, está bien, está bien. Me sacó la roja. Y me dice, que estás burlando de mí. Pero ¿qué pasa? Así la tomaban también, pues. Pero ahí, y eso puede ser un problema, pero por suerte, gracias a Dios, era un partido importante y nosotros ganamos 2-1, aún con un jugador a menos. Pero si perdíamos ese partido, nos complicaba. Ahí Javier me reclamó y yo le digo, pero yo no hice nada. Le metieron 4 patadas en su, le pedí para que saque la tarjeta al jugador y él me sacó a mí. Y entonces yo le digo, está bien, pero le hago así con la mano y me saca la roja. Es loco. Y entonces fue así, pero no. Yo pasaba campeonato, jugaba 40, 50 partidos con una tarjeta, 2 tarjetas. Claro, Tampoco me quedaba fuera. Tampoco me quedaba fuera por tomar 3, 4 tarjetas. Nunca ha pasado eso. Oye, eso es un gusto. Te han enviado muchos saludos. Tuve que desactivar los mensajes en línea, pero de verdad la gente te recuerda como un gran profesional, como una gacela, dicen muchos, en velocidad, que desbordabas constantemente, pero sobre todo ese jugador que sudaba la camiseta de cualquier equipo que pudiste tomar en cuenta y sobre todo de la tricolor acá en nuestro país. Un abrazo y tus palabras finales, Gilson. Ya, muchas gracias primero por comunicarte conmigo. Igual es bueno recordar de esas cosas, la gente saber cómo estamos, por dónde andamos. Para mí ha sido un placer. Gracias por eso, por también poder traer a público esos recuerdos del pasado. Y a la gente, por favor, quédese en la casa. Quédese en la casa. Estamos pasando por un momento malo. Espero que todos con su familia puedan salir adelante y que muy pronto podamos tener nuestra vida en la normalidad. ¿Ya? Y muy buenas tardes a todos ustedes. Bueno, y esperemos tenerlo por acá en Guayaquil. Cuando esté por acá en Guayaquil, ojalá nos podamos ver para inclusive ir al programa de Radio Caravana y también llevarnos, si Dios quiere, pues una entrevista al canal donde elaboramos en Gol TV. Un abrazo, Gilson. Éxitos. Será un gusto. Acá ya sabe cómo comunicarte y ahí estamos en contacto. Un abrazo a todos. Muchas gracias. El primer día de clases se convierte en su peor pesadilla. Pero como siempre, toda madre encuentra una solución cuando se trata de su hijo. LM te devuelve el control. LM